es el Healthcare Analytics Lead en Latinoamérica. Un aplauso para Alejandro. El orgullo nacional, Francisco González Brito, de WeCare, él es el CEO de esa empresa. Adelante, Francisco. Y por último, pero no menos importante, quiero invitar a Eric Salazar, de Huddle, México, él es el CEO también. Los que nos han acompañado en alguna ocasión en estos foros sabrán y recordarán que tenemos preguntas preparadas para los panelistas. Lo interesante es que aquí no hay preguntas preparadas, nos las entregan y todo, pero luego no les hacemos caso. Entonces, vamos a tomar las cuestiones, los issues, las cosas que platicaron antes y luego vertirlas hacia la persona que lleva la tecnología y la ofrece en una organización de salud o relacionada con la salud, y luego tiene que funcionar esa aplicación. Tiene que funcionar para lo que la quiere el médico, para lo que lo quiere el paciente y para lo que lo quieren los administrativos, los de archivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se tienen que preparar, Francisco, las empresas de salud para poder adoptar fácilmente la tecnología en salud? Primero, creo que tiene que haber como una mentalidad, ¿no? Y unas ganas para poder hacerlo. Y lo segundo es que ya están preparados. Toda esa data ya la tienen por norma, ya la tienen en cajones guardados 5 años. ¿Qué es lo que se requiere? Utilizar toda esta data para empezar a digitalizarlos. La data les va a permitir tener un proceso mucho más sencillo, mucho más rápido, y en donde van a ver un resultado mucho más significativo para ellos. No es lo mismo digitalizarse solo porque está de moda, a digitalizarse con un propósito, ¿no? Que es ver cómo estoy operando y cómo puedo tener toda esta data disponible para mí para dar un mejor servicio y mejorar mis métricas también. Okay, Francisco habla de tener los datos, de tener la información. ¿Qué más, Norma? ¿Qué más tienen que hacer? O sea, ya tienen la información, pero ¿hay algo más que hacer antes? Claro. ¿Hay que diagnosticar algo? Sí, claro que sí. Primero, gracias a todos. Muy importante lo que comenta Paco respecto a los datos, pero ese tema lo venimos arrastrando desde hace muchos años. Yo creo que también aquí el factor importante para el éxito de ello es el operador, las personas en principio. Si bien ahora estamos, como dice Paco, en la moda de la digitalización y la transformación digital, la realidad es que los esfuerzos en México se han intentado desde hace ya varios años. Yo creo, porque me ha tocado verlo en los proyectos, que entre más involucremos a los operativos, a las personas, mayor éxito va a tener cualquier proyecto, porque al final los datos pues es información que de alguna manera llega a través de cualquier sistema, pero quien manipula y quien maneja esta información son las personas. Entonces yo creo fielmente que las personas son importantes y hay que también abordarlas y sumarlas a cualquier proyecto. Gracias, Norma. Y luego tenemos un punto de vista bivalente, ¿no? Acá con Alejandro, porque tú conoces muy bien el ecosistema de salud digital en Colombia y ahora estás incursionando en México. ¿Qué tan preparadas están las organizaciones de salud en México desde tu particular punto de vista, como lo hayas visto, para adoptar tecnología en salud? Voy a unir lo que acaban de decir y no es tan distinto no solo en México, Colombia, sino en otros países que estamos nosotros también con presencia. Hay un tema que es fundamental y lo dice Norma y es la gestión del cambio. Y pues puntualmente nosotros como empresa siempre acompañamos los proyectos tecnológicos con gestión del cambio. Y ahí, para mi gusto, yo no soy el experto puntual en gestión de cambio, tienen que vincular a la gente a la cual voy a afectar con mi proyecto, pero siempre tiene que estar el sponsor y el championship pendientísimo de que esto funcione. Si esto no tiene un despliegue desde arriba, desde la gran cabeza hacia abajo, muy posiblemente los proyectos no nos van a funcionar tan bien. No estamos listos, el ser humano a veces no le gusta el cambio, no estamos listos. Si yo lo vengo haciendo tanto tiempo así y me funciona, ¿por qué voy a cambiar? ¿Sí? Esa es nuestra mentalidad y no es tan difícil.
En todo lo que hacemos nosotros lo hemos visto, la historia clínica, lo que ha evolucionado y los que nos tocó en nuestra época ancestral hacer historias a mano y ahora ver todo lo que hay, lo que hacen es una cosa increíble para leer las placas. Antes nos tocaba encontrar una ventana, pero si el mismo grupo que está implementando no nos enseña qué es lo que hay que hacer, se va a quedar archivado todos los proyectos en un cajón. Totalmente, ¿no? Como sucede frecuentemente y toda la experiencia que hemos tenido. Y luego está el landing de los proyectos, ¿no, Eric? ¿Cómo las empresas que se dedican a esto, como la tuya, cómo se involucra con el adoptante para aplanarle el caminito y que ese proyecto aterrice bonito y suave? Primero, gracias por la invitación. Tenía ya bastantes eventos acompañándolas, pero me da gusto que esto sea cada vez más grande y gusto compartir también con ustedes. Pues yo creo que labor principal es tener clara la visión del por qué necesitas esa digitalización. Cuando en México, específicamente en los proyectos que me ha tocado acompañar, se ha dado una barrera, primero por el personal con el que colaboras. Cuando le hablas de digitalización, lo primero que dice es, digitalizando este proceso me van a correr a mí. Entonces, lo primero que ponen es resistencia para poder avanzar en ese proceso. Tenemos que bajar bien los beneficios que va a encontrar una vez se logren ciertas tareas optimizadas y pensar también en esas posiciones estratégicas que tenemos que lograr para poder generar valor tanto en la compañía y qué crecimiento viene hacia la gente que tiene esa capacidad para poder, porque vaya, no se puede tampoco confiar 100% en la tecnología en una etapa piloto. Tiene que supervisarse, tiene que educarse, tiene que generarse un acompañamiento para ver cómo se retroalimenta la misma y a lo largo del plazo, pues generar también ese conocimiento que nos permita medir también si fue viable, no fue viable, si es necesario que tengamos una persona acompañando el proceso o si ya puede correr automáticamente de manera digital. Pero yo creo que bajando bien una visión de la transformación que se tiene que ejecutar, el personal hace todas las magias necesarias y son la clave para poderlo lograr. Entonces hablamos de las personas, ¿no? De nuevo regresamos al tema recurrente del centrado en las personas, centrado en el paciente. Y aquí voy a ser medio sarcástico, pero a veces no sabemos ni qué estamos diciendo cuando decimos eso. Y lo pensamos, pero lo decimos y pensamos diferentes cosas cada quien, ¿no? Hablando de la razón de ser de una empresa de tecnología, no conozco ninguna que no haya pensado en innovar. ¿Sí? Yo voy a hacer esto diferente para ganar un mercado, voy a agregarle aquello porque yo soy muy bueno para esto, yo soy el mero para esto otro y me van a adoptar todos. Para ustedes, ¿qué es? Esta pregunta está padre. ¿Cuál es la diferencia entre innovar y digitalizar? Empezamos con Eric. Digitalizar es ambiguo, ¿no? O sea, yo tomarle la foto a mi INE ya está digitalizada, pero en el antro no me la van a aceptar seguramente. Entonces, tendremos que encontrar primero la validación que podemos hacer con esos datos. La digitalización tiene que caer también en un esquema de cómo quiero recibir la información y para qué la voy a utilizar, para generar la estadística, para tener controles predictivos. Tenemos que también darle un objetivo a ello. La transformación pues también puede caer como en temas simplemente de cambiar proceso A, B, C, D a que solamente sea A. Pero en la parte de digitalización, volviendo al tema, y lo que te decía, no solamente se trata de que esté en un documento dentro de mi máquina, dentro de mi nube, sino encontrar qué procesos tengo que seguir, cómo tengo que obtener la información, si tiene que ser interoperable entre las compañías, si estoy dispuesto a compartirla y por supuesto algo que siempre preocupa o es una de las grandes barreras de adopción es la protección de los datos del usuario final. Entonces, yo creo que tenemos que tener una claridad de los conceptos para poderlo implementar nosotros. A veces cuando se hacen este tipo de inversiones, internamente las empresas son muy altas y queremos salirlas a presumir, salimos con el usuario a decir, ahora somos una empresa de procesos 100% digitales, pero en el mundo de seguros, que es donde tenemos también mucha experiencia, imagínate, 4% de los mexicanos tienen un seguro de gastos médicos mayores. De ese 4% le estamos hablando al 96% de que tenemos un seguro ahora digital. Ese 96% te va a decir, pues, ¿cómo era? O sea, si no me dices que era digital, yo suponía que era digital.
¿no? También está esta barrera generacional, pero habrá que encontrar también los valores si realmente están sumando de manera externa, solamente es un beneficio interno en nuestra operación y pues ello tiene que ser perceptivo, también el concepto de digitalización, no es algo a veces que nos sirva mucho para promoverlo en marketing o similar. Ok, gracias Eric. Aquí en este panel, a pesar de que es de empresas, tenemos a un médico. Alejandro Moscoso es médico. Desde el punto de vista médico, ¿cómo lo ve el médico cuando llega Francisco con su solución al hospital y les dicen, vamos a implementar un expediente clínico electrónico que va a servir para tomar mejores decisiones, para que el paciente se vaya más rápido a su casa, para que le cobren bien, para que los procesos estén a todo dar, las enfermeras van a registrar aquí y ustedes, doctores, van a usar esto? Sí, creo que hoy en este panel voy a tener más la bata médica puesta y no tanto mi mitad ingeniera. Creo que ese es el problema. El problema es, y parte, estoy de acuerdo contigo, digitalizar en salud va mucho más allá de la historia clínica, mucho más allá de la imagen digital. Hoy estamos llegando al punto de tener comunidades, eso hace parte de todo eso, hacia allá vamos, y ahí me meto con la innovación. A ver, todos podemos hacer transacciones del banco por una app, pero ve y mete eso en salud. No se puede. Entonces, eso para mí es la primera pregunta. La segunda pregunta es que normalmente son soluciones impuestas. Entonces, las revisó alguien y vuelvo y les digo, perdón, tengo la bata de médico y no me lo van a tomar personal los ingenieros, ¿sí? Pero ven una solución, es increíble porque no lo dudo que sean increíbles las soluciones, pero nunca se le consultó al usuario final. Y al que me tocaba no digitalizar, sino digitar todo el expediente clínico cuando hago una consulta, es a mí. Al que me tocaba después ir a pasar la ronda y volver a escribir, es a mí. Y resulta que de pronto no era la más amigable, la de mejor interfaz, me tocaba salir de acá allá, y ahí les estoy contando, yo cuando me formé me tocó a mano, entonces he visto toda la transformación desde mi otro lado. Entonces se nos olvida que los usuarios finales son esos, y tenemos desde el punto de vista de personal sanitario dos grupos grandes: el paciente, y estoy de acuerdo contigo, siempre todos decimos que esto es centrado en el paciente y a veces se nos olvida qué es eso, o pensamos que sabemos qué es eso, pero nunca estamos del otro lado. Y segundo, los que están atendiendo, enfermeras, médicos, terapeutas, todo lo que quieras, todo el personal sanitario, y creo que a ellos nos debemos, ¿sí? O sea, no voy a decir que tenemos que desbordar los costos de inversión, no, pero creo que tenemos que llegar a un punto de equilibrio en qué le funciona a mi personal sanitario, con qué les va mejor, qué les funciona a ellos, porque de pronto lo que estoy viendo en un brochure suena divino, pero cuando lo aterrizo a mi clínica de pronto ya no es, y se puede hacer. No, de verdad, creo que hoy se puede hacer todo. Entonces creo que uno se puede sentar, hablar con Pacho, mirarlo, pero un Paco es Pacho en Colombia. Entonces lo podemos hacer, y de esa forma seguramente también va a tener mejor adopción. Normalmente es impuesto, hay también la naturaleza del ser humano, cuando nada peor que lo obligatorio. Entonces al ser humano no le gusta, entonces no va a ir bien. Muchas gracias, Alejandro. Norma, tú tienes algún tiempecito en esto y has visto cambios en la respuesta, no de los médicos, no del paciente, sino de los que toman las decisiones. Ya se involucran, ya están ahí al pie del cañón junto contigo para ayudarte a implementar, o seguimos con gente ahí en una oficina que dice hágase, póngase, pero no están involucrados. Ya se involucran, pero se involucran desde el punto de vista de cada perfil. Los tomadores de decisiones, hablando de instituciones de salud en donde hay todo un equipo, un comité, lo que sea, para tomar las mejores decisiones, naturalmente que las evaluaciones van por perfil. Entonces, eso es bueno. Sin embargo, de pronto sí puede ser, no quiero decir un obstáculo, sino digamos una oportunidad para sensibilizar todas esas partes, ¿no? Porque nosotros como proveedores de tecnología debemos de tener en cuenta que nos dedicamos a algo y nuestro foco principal son los usuarios, en el caso de la empresa que represento.
Sin embargo, también no hay que perder de vista la comunidad que debemos de tener con gente de IT para que pues, al doctor no le falle el internet, para que pueda ver la información en tiempo y forma. Y también hay que sensibilizar a los tomadores de decisión desde el punto de vista financiero. Cuando hay inversiones, casi siempre piensan en gasto. Entonces, es un poco ahí el estar trabajando con ellos de la mano. Vuelvo al tema de las personas, a invitarlos a que se sensibilicen o a que palpen, que no es una inversión, cambiarles el tema de números, ¿no? El número es muy cuadrado, igual que la informática, ceros y unos. Pero es importante que los veamos o que les demos el mensaje que no es un gasto, es una inversión, porque gastos pueden haber tenido con anterioridad y tal vez una mala experiencia, eso es lo más complicado. Ok, interesantísimo lo que acabas de platicar, ¿eh? Pues vámonos por ahí, Francisco. ¿Y cuánto hacia adelante tiene que planear una organización de salud cuando piensa que debe de tener un expediente clínico o una solución y dice, lo voy a adoptar? ¿Cuánto hacia adelante tiene que planear económicamente desde tu punto de vista financiero? Porque no solo implementarla, hay que mantenerla, hay que hacer los cambios, actualizarla, subirla a la nube, meter más servidores, aumenta la base de datos, necesito más, etcétera. Yo creo que iba a ser controversial un poco lo que voy a decir, pero creo que por eso te lo pregunté a ti, Francisco. La preparación debería de ser cero, porque hoy las empresas que prestan este tipo de servicios, como hospitales, como aseguradoras, son buenos haciendo su negocio. Son buenos construyendo hospitales, son buenos construyendo productos aseguradores, pero no son buenos haciendo tecnología. Y no se trata de decir, mira, que somos mejores. Simplemente, así como dejamos que otras personas hagan trabajos especializados por nosotros, hoy las organizaciones tienen que centrarse en que esta transformación digital la lleven empresas que tienen conocimiento de cómo hacerlo. Porque muchas veces ellos ya tienen el insumo y simplemente falta conectar cosas. Y hay veces que se cree que se tiene que invertir hacia adentro de la organización, invertir millones, ¿no? Y me va a costar tanto implementar esto cuando hay veces y hay modelos que incluso te permiten el pago por uso, ¿no? En donde tu inversión fue cero más que un poco de fe para que este tipo de soluciones entraran. Regresando al tema que hablabas acerca de la digitalización y la transformación digital, yo lo conecto aquí, en donde justo como decía Eric, digitalizar es llevar un proceso a digital y ya está, pero eso no es una transformación digital en donde estés viendo a todos los involucrados. Parte de las ventajas de dejar esto a terceros a veces es que tienen una solución para todos los involucrados y entonces hay una verdadera transformación desde el paciente, el hospital, la aseguradora y todos aquellos que están involucrados en la cadena, de tal forma que un mismo sistema simplifica todo el proceso para todos los actores. Muchas gracias. Sí es controversial lo que dijiste, pero lo vamos a dejar ahí, a menos que alguno de los otros panelistas quiera aclarar algo. ¿No? ¿Nada? No Bien. tenemos problemas. Adelante, Erika. Adelante. La idea de aquí es no. polemizar y platicar, comentar. Al vato traen los guantes. Vamos acumulándolas mejor. Entre otras cosas, la preparación para la adopción de soluciones digitales en salud está bien establecida, hay principios, etcétera. ¿Qué tengo que hacer antes, después? ¿Cómo manejan ustedes los procesos para poder implementar una solución digital? Es decir, ¿su solución se adapta a los procesos de la organización o la organización tiene que hacer muchos cambios en sus procesos para adaptarse a su solución? Lleva jiribilla la pregunta, y empezamos con Norma. Claro. Pienso que son ambas. Si bien es cierto que las soluciones van con un foco específico, al final del día lo que promovemos es un sistema. Sin embargo, hay que tomar en cuenta muchos factores. Entre ellos, darles una consultoría. O sea, nosotros vamos a promover un sistema, pero al final del día haciendo un análisis y un estudio sobre el proceso, los procesos del hospital. Nos volvemos parte de sus asesores especializados, de tal manera que primero y muy importante para nosotros es customizar nuestro proyecto a la institución, pero también es válido decirle a la institución las áreas de oportunidad que tenga en suma y que sume para que al final tengamos un caso exitoso.
Si la idea o la propuesta es al revés, que haya más adaptación, del lado de los hospitales hacia nuestras tecnologías, entonces estamos hablando de lo que decía Eric, soluciones cerradas, cajas de Pandora que al final en un brochure, como comentaba el doctor, pueden sonar bonitas, pero a la hora de la práctica se convierten en problemas. Entonces, creo que es una combinación de ambas cosas. Gracias, Norma. Me voy a pasar con Eric. Las aseguradoras son un jugador muy importante, han sido un jugador muy importante en el ecosistema de salud en general, en todos los países, yo creo, y crecieron mucho esa influencia que tenían, incluso en los procesos a través de los cuales se llevaba a cabo la atención. ¿Qué están haciendo las aseguradoras en materia de transformación digital para entrar a un ecosistema menos, le voy a poner entre comillas, punitivo para los médicos desde el punto de vista de las aseguradoras? Pues existen diferentes iniciativas para poder avanzar, pero lo que mejor ha funcionado es poder iniciar con pilotajes de proyectos que no afectan directamente el core. No se trata de digitalizar el producto que más vendo porque se lleva obviamente todo el riesgo a la consecuencia. Es mejor acompañarles nosotros en un proceso de estudiar. También sucede mucho luego en las startups, ¿no? Que son quienes intervienen en este proceso con las aseguradoras. Trabaja luego sobre, no sé, hacen un levantamiento de capital y ese día quieren marketing, venta, posicionamiento, selección de influencers, etcétera, y hacerse populares. Puede suceder, pero nosotros sugerimos más una etapa donde vamos encontrando momentos específicos donde a lo mejor antes de ese lanzamiento de producto es importante ganar un terreno que nos permita hacer inversiones optimizadas, probar cuál es el usuario. Conocemos un caso, por ejemplo, un producto muy de nicho donde le hablaban específicamente a la persona con el diagnóstico, pero dentro de esa investigación nosotros encontramos que teníamos que hablarle al familiar de la persona con el diagnóstico, que es quien solventaba los gastos de ese tipo de casos. Entonces, ya son como estrategias que vas encontrando en el mismo camino para desarrollarlo en este tipo de productos donde no precisamente estás comprometiendo todo el core de tu negocio, pero sí te está dando ciertos hallazgos para que después lo puedas hacer, ¿no? Ahí uno de mis mentores siempre ha dicho, ¿no? La digitalización y transformar también se trata de que el negocio siga corriendo y como el coche, sin cambiar la llanta y avanzando, ¿no? Y eso es complicado. Hacer una parada de 2 segundos en el pit nada más, ¿no? Correctamente. Okay. Y aquí yo estoy seguro que ni siquiera hay momento para parar, porque comprometes mucho. Una actualización de producto te puede llevar hasta, no sé, 8 horas. Imagínate, deja al médico sin 8 horas poder entrar a su plataforma donde tiene todo el seguimiento del paciente o del proceso que tiene que hacer. Entonces, ese tipo de estrategias de implementar productos de nicho que no están pegados al core y que también te dan conocimiento para cómo avanzar en otro tipo de verticales, creo que ha sido de las más efectivas. Las aseguradoras hoy están apostando por hacer ese tipo de transformación digital, sin embargo caemos en algo que ya hemos coincidido aquí y lo quieren hacer para ellos mismos y no se trata de eso, porque entonces el afectado, esa famosa palabra de el paciente en el centro ya no es cierto, ¿no? Lo que está en el centro es el negocio y es donde pierde toda la visión. Entonces tenemos que buscar también cómo encontrar esa sinergia, cómo colaboramos y cómo podemos agregar valor con lo que está generando Francisco ahorita, con lo que está generando X colega, ¿no? Te menciono porque tienes una startup y tenemos muy buena relación desde la asociación. Pero muchos de ellos, o sea, ¿cómo vamos a colaborar para llevar ese valor directamente? Te voy a interrumpir, Eric, porque Claro que sí. teníamos que haber puesto música. Tan, 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 tan. El paciente no es el centro, la persona no es el centro, es el negocio. Pregunta abierta que no conteste Eric para el resto. No. Y hay que hablar honestamente. ¿Sí? Okay. No, el paciente debiera de ser, o sea, hablamos de que el paciente es el que debe estar en el centro. Pero si entiendo lo que dice Eric, en realidad no está siendo así, está haciendo el negocio. ¿Y está mal, Norma? No, no está mal, pero lo que no está bien es que no tengamos esa sensibilización. La necesidad en la industria de la salud es para el paciente, no para las empresas, no para el negocio. Todos tenemos un negocio y tenemos que llevar negocio, pero tenemos que aportarle a los pacientes, a la sociedad, tenemos que sumar. Y más en tiempos de grandes déficits por todas las áreas.
Entonces, suena muy bien el speech, pero ciertamente no es una realidad. Tal vez el interés o la intención sea esa, pero en el camino se van desviando las cosas. Rápidamente, por poner un ejemplo, en una competencia, en una licitación, si bien hay una necesidad y por ello una licitación, al final en la competencia de precios pues se van rasurando muchas cosas, entonces Claro. dejas de ver la finalidad. Y luego vemos lo ambidiestro de las empresas, ¿no? Que hay que trabajar, claro, se tiene que sobrevivir, pero al mismo tiempo Claro. aportar socialmente algo. Levantó la mano Alejandro y luego tú, Francisco. Que ahí vuelvo al punto. En cualquier línea de negocios siempre el cliente debería estar en el medio. Póngale salud, banca, retail. Sí, o sea, ¿quién es el cliente? Las personas, los seres humanos. Tiene que estar en el centro. Lo que pasa es que también tenemos que entender que de nuestros clientes, ya de los que estamos acá sentados, pues no son instituciones sin ánimo de lucro. Y debe haber un equilibrio, y creo que nuestro ejercicio está en cómo yo le ofrezco cosas de calidad, de seguridad, para que se las ofrezca al paciente, pero con un retorno adecuado. De esas cosas de mi formación, y creo que Víctor vas a concordar acá conmigo, esas clases de farmacoeconomía, ¿sí? Sí, eso creo que por ahí no iba. Y eso ha ido girando porque no es ahí. Ofrécele cosas de la calidad suficiente a tus pacientes y mira cómo hacemos todo un ejercicio económico detrás. Porque yo no puedo sacar, y es lo que tú dices, lo que dices, Norma, o sea, cuando tú vas a una licitación, ¿cuál es el driver final de la decisión? ¿Sí? El signo pesos. No puede ser, no lo puede ser. Mira qué te ofrece, si estás mirando, o sea, pongamos el ejemplo que queramos, pero no sacrifiquemos los principios de atención por irnos con una solución en la cual seguramente ni siquiera voy a ahorrar plata. Si hacen el ejercicio juicioso a 1, 2, 3 años, vas a dar cuenta que no lo hiciste bien hecho. De acuerdo. Francisco, adelante. Yo nuevamente soy impopular y polémico, ¿no? Yo creo que el paciente y el negocio son la misma cosa en esta industria. Y están en el centro, porque si no tenemos al paciente, que es el que paga en la mayoría de las veces, o la familia del paciente, ¿no? En el centro, entonces no tenemos el negocio en el centro. ¿Cómo podemos en instituciones de salud, o cómo se puede tener un negocio que no está enfocado en su cliente, en darle un mejor servicio, en darle mayor facilidad, en darle mayores opciones? Hoy es una realidad que en México y sobre todo en esta ciudad tenemos servicios de salud centralizados. Nos vamos a la zona de aquí de la Condesa y hay n número de hospitales, y para un paciente es tan sencillo como cruzar la acera y encontrar el otro hospital, o que me lo da más barato, o que me atiende más rápido, o que es más fácil. Y entonces cuando no ponemos al paciente en el centro, pasan este tipo de cosas que en una cruzada de acera se pierde el negocio, ¿no? Entonces creo que poner al paciente en el centro es fundamental para que también el negocio esté en el centro, porque hay una competitividad muy alta, hay mucha oferta, y hoy lo que tenemos son consumidores cada vez más sofisticados y que están pidiendo más cosas. Lo vemos no solamente en esta industria, ¿no? Yo lo veo en mi generación y las generaciones que van un poquito detrás de mí, que teniendo el supermercado enfrente no van. Prefieren pedirlo por un servicio que me lo traiga a mi casa, que sea más sencillo para mí, que no tenga que formarme en una fila. Y hoy las personas, no solamente en el supermercado, ni cuando pedimos un coche, ni en otras cosas, hoy también la salud la queremos así. Desafortunadamente no lo hay. Y ahí hay un área de oportunidad muy grande para las empresas que quieren destacar. Como cliente no veo quién tiene el quirófano más especializado y más grande. Probablemente yo no tenga idea de eso. Pero lo que sí sé es cómo me trataron, cómo llevaron mi experiencia, cómo me dieron seguimiento a esto, cómo me conocen cuando voy nuevamente y no me dicen nada, ¿me puede dar su nombre otra vez? Todos esos factores ayudan a poner al paciente en el centro y como consecuencia directa el negocio en el centro, desde mi perspectiva. Interesantísimas las respuestas, y creo que es un tema. Yo creo que los que nos han seguido en estos foros no habíamos tenido un panel que tuviera estas características de probable polémica, que no es polémica, todo está escrito, ¿no? Pero con opiniones muy, muy, muy interesantes. Con esa pregunta
damos por finalizado el panel, a menos que ustedes tengan alguna opinión que verter antes de terminar. Tenemos un poquito de tiempo. Mejor ya no hablo, ¿verdad? Eric, Alejandro, Norma, Francisco. Bueno, si no, me gustaría sí, hacer adelante. una invitación porque hay una tendencia que ven creciente. En la plática anterior nos hablaban de ese journey del paciente, cómo caía en Google. Es por algo. Las noticias falsas no las podemos combatir. Es un monstruo de industria independientemente del tipo de buscador. Pero yo creo que está principalmente en las manos de todos los profesionales de la salud. ¿Cómo hacemos fidedigna esa información? En la mañana, de camino acá, me encontré con un TikTok, ¿no? Decía, ¿cómo identificar parálisis facial, etcétera? Y ya te estaba dando la receta. Ya te estaba diciendo qué medicamento comprar, etcétera. Está mal, porque estamos promoviendo el autodiagnóstico, la automedicación, etcétera. Pero si nosotros contribuyéramos en ese tipo de contenido de manera positiva y guiarlos a poderlos llevar con un profesional de la salud, estoy seguro que el porcentaje de búsquedas en Google aumentaría, pero serían casos viables que estaríamos llevando a un sitio físico. Entonces, solamente una invitación. Ya no queda más que despedir a nuestros panelistas. A los 4 los conozco bien y les digo por su nombre: Eric, Alejandro, Norma y Francisco, muchas gracias por traer sus opiniones acá. Creo que siempre son interesantes y creo que este panel fue muy provechoso para los que atienden a este foro. Muchas gracias, los despedimos, por favor. Gracias. Adelante. Gracias. Gracias. Y bueno, lo que sigue es lo más importante, es la comida. Ya se está preparando. Ahí les van a hacer firmar una carta compromiso de que no se van a ir después de comer, sino que se van a quedar al resto de las conferencias. Pasen a firmar, por favor. Y nos vemos terminando la comida. Les avisamos para que nos sigan acompañando en la segunda parte del foro Salud Digital Ciudad de México. Muchas gracias. This year we've had to lose our space, we've lost